Ahora veamos que hay una dualidad entre los conjuntos abiertos y los cerrados. Esto lo podemos formalizar con la siguiente proposición. Si consideramos un espacio métrico, y un subconjunto de X, entonces tenemos lo siguiente. U es abierto si y solo si su complemento es cerrado. La prueba es bastante bonita porque encierra un aspecto truculento en cuanto a la lógica y sería tomar una contrapositiva, ¿no? Es decir, probemos la suficiencia. Entonces nosotros queremos demostrar que este conjunto es cerrado. Para llegar a esto, habría que probar que X menos U tiene a todos sus puntos límite. Es decir, nos tomamos un punto límite y probamos que es un elemento de X menos U. Por esto es que nosotros vamos a proceder por contrapositiva. Y nosotros lo que vamos a hacer precisamente es tomar a un elemento que no se encuentra en X menos U y con esto bastará probar que A no es punto límite. Lo cual es la contrapositiva, ¿no? Porque lo que comúnmente se prueba es que si es punto límite, entonces está en el conjunto. Nosotros vamos a ver que si no está en el conjunto, entonces no es punto límite. ¿Ok? Entonces ya ahora sí, ya que tenemos que probar esto muy claro, que es negar la definición de punto límite, pues seguimos que como A no está en el complemento de U, entonces A está en U. Como el conjunto U es abierto, entonces podemos encontrar un real positivo de tal forma que la vecindad con ese radio y centro en A se queda contenida en U. Pero entonces esto lo que nos quiere decir es que existe un radio de tal forma que la vecindad con este radio y centro en A es ajena a X menos U. Y esto precisamente es la negación de que sea punto límite. Por lo tanto, A no es punto límite de X menos U. ¿Ok? Por lo tanto, nosotros queríamos probar esta implicación y entonces es precisamente a lo que hemos llegado, ¿no? Por la contrapositiva, que X menos U es cerrada. Ahora nos falta probar el regreso de nuestra proposición. Nosotros lo que queremos probar es que U es abierto. Para ello hay que probar que todo punto es punto interior. Entonces pues sea A en U. Y entonces nosotros tenemos que demostrar que existe un radio de tal suerte que la vecindad con ese radio y centro en A se queda contenido en el conjunto U. Muy bien. Ahora lo que sabemos es que como A está en U,
entonces A no está en A menos U. Ahora que como A no está en como A no está en X menos U y X menos U es cerrado por hipótesis, es lo que estamos asumiendo. Nosotros tenemos que A no es un punto límite. Muy similar a lo que ocurría en el caso anterior, ¿no? Pero aquí, pues, como A no es un punto límite, eso significa que existe un radio de tal forma que esta vecindad no intersecta a este conjunto. Pero esto significa entonces que existe un radio de tal forma que esto se queda contenido en, ¿no? O sea, como la intersección con el complemento es ajena, pues entonces queda contenida, ¿no? Esto se puede ver rápido con un dibujo. Entonces nos tomamos un punto A ahí y queríamos ver precisamente que era un punto interior, y pues bueno, lo que ocurrió fue que encontramos un radio tal que el interior de ese circulito pues no toca, ¿verdad?, a nada del complemento de U. Muy bien, entonces esto nos da esta dualidad, ¿no?, que hay entre la clase de los abiertos y la clase de los cerrados, que se da a través de la complementación, ¿no? En otro video pueden darse cuenta del otro resultado, y es que si F es un subconjunto de X, F es cerrado, si y solo si X menos F es abierto. Ahora veamos el interior de un conjunto. Si consideramos un espacio métrico, y a un subconjunto de él, podemos definir el interior. El interior es el conjunto de todos los puntos interiores de A. Les recuerdo que esto está en la definición 2.18 o en el primer video de la topología de los espacios métricos. Ahora nos podemos preguntar por las propiedades. Algunas de ellas son muy fáciles, se deben básicamente a la definición, y es que si A es un subconjunto de B, un subconjunto de X, entonces el interior de A está contenido en el interior de B. De hecho, más evidente que A, se tiene que el interior siempre es un subconjunto del conjunto original. Ahora, una pregunta buena es cómo se lleva con los operadores conjuntistas. En este caso, vamos a tener que el interior de la intersección de dos conjuntos
es la intersección de los interiores. Ojo aquí, esta es la igualdad importante, ¿no? Lo que queremos probar, que este y este conjunto son el mismo. Entonces, prosigamos. Pues si nos tomamos, vamos a hacer esto con una doble contención de conjuntos. De hecho, lo vamos a hacer con un sí, solo sí. Si nos tomamos X en el interior de A intersección B, esto es equivalente. La definición de interior es que X es un punto interior de la intersección de A con B. Y eso querría decir que existe un radio mayor que 0, de tal forma que la vecindad con centro en A y radio R, centro en X, está contenida completamente en la intersección. Pero pues esto lo podemos pensar como que se cumple para ambos. De hecho es equivalente, solo abrimos la intersección. Ahora aquí hay un paso importante, ¿no? Esta ida se va a tener, pues, porque sí, muy fácil se desprende de que el existencial se distribuye, y a lo que voy es que existe un R en los reales positivos, tal que R en X está contenido en A, y también podemos decir, pues con otro nombre, que existe un radio tal que la vecindad con radio S y centro en X se queda contenido en B. Esta suficiencia se da pues porque si tengo uno que me verifica los dos, pues automáticamente con ese checo cada uno. Para la otra dirección, de cuando tenemos estos dos números reales, llegar a que existe uno solo que nos ayude en ambos casos, pues basta con considerar el mínimo entre ellos dos, y este será el que nos haga todo el trabajo. Y pues ya solo continuando, tenemos que esto es equivalente a que X esté en la intersección del interior de A con el interior de B, ¿no? Ahora para concluir las observaciones que haremos sobre el interior, nada más queremos ver que cómo se lleva con la unión, y esto no es tan armónico como lo fue con la intersección, pero lo que tenemos es que la unión de interiores está contenida en el interior de la unión de los conjuntos. Básicamente esto no se da. Y el contraejemplo es muy fácil. Podemos tomar estos dos subconjuntos de la recta real y computar el operador en él, ¿no? El interior de A es el intervalo abierto 0,1, el interior de B es el intervalo abierto 1,2, mientras que el interior de A unión B es el intervalo abierto 0,2. Entonces precisamente aquí se ve cómo no se da la contención, ¿no? Ok.
Y entonces falta probar también esta contención que sí se da. Entonces, si nos tomáramos X en la unión de los interiores, esto nos daría que X está en el interior de A o X está en el interior de B. Procedemos por casos, son casos completamente análogos. De hecho, pues el caso A, X está en el interior de A, y eso pues quiere decir, como ya habíamos manifestado antes, que existe un radio, tal que la vecindad de ese radio con centro en X se queda contenida completamente en A. Pero eso implica entonces que existe un radio de tal forma que la vecindad de ese radio con centro en X, pues si se queda completamente contenida en A, sin problema se queda contenida en A unión B. Y esto pues es lo que acabamos de probar, es la definición de que X sea un punto interior de A unión B. Por lo tanto, X está en el interior de A unión B. Muy bien.